Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo y todas aquellas personas que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, donde queremos impartir un mensaje edificador, transformador, liberador, un mensaje para seguir aprendiendo siempre las cosas de nuestro Dios que trae por medio de la palabra, donde nuestro Dios quiere, que aprendamos, que entendamos y podamos comprender las cosas que están en su palabra, las cosas que Él quiere transmitirnos por medio de su palabra, la que nos enseña a cómo nosotros, debemos de entender. Le enseña al ser humano a cómo debe de entender o saber las cosas de nuestro Dios. El entendimiento, renovar el entendimiento por medio de la palabra de nuestro Dios, que eso es lo que quiere nuestro Padre. Y por eso Él, manda a que escudriñemos las Escrituras para poder entender cada día las cosas que Él quiere transmitirnos por medio de ella. La palabra de nuestro Dios, la que está, para que por medio de ella seamos cada uno de nosotros edificados, transformados, cambiados, lleno de la voluntad de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nuestro Dios quiere, que podamos entender estas cosas, y por medio de la palabra Él quiere transmitir ese mensaje. Bueno, mis hermanos, yo traigo un mensaje, una prédica titulada Criaturas Perfectas. Criaturas perfectas. Sí, mi hermano, la prédica se titula así. La tomé de la palabra, como siempre yo hago, buscando de entender siempre lo que nuestro Dios quiere hablar por medio de ella. Nos damos cuenta, mis hermanos, que en las Escrituras, cuando nuestro Dios y Padre creó e hizo a Adán, lo hizo perfecto. Aunque Adán era terrenal, lo hizo igual perfecto. Lo hizo terrenalmente, porque lo sacó del polvo, lo creó del polvo. Y sin embargo nuestro Dios lo hizo perfecto. Todo lo que nuestro Dios crea es perfecto. Todo lo que nuestro Dios busca de crear es algo perfecto. Solo que, Él advierte las consecuencias cuando no obedecemos o no queremos obedecer a las cosas que Él demanda por medio de la palabra. Adán, nuestro Dios, lo hizo perfecto, y nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta de eso por medio de la palabra, donde Adán tuvo mucho tiempo en la tierra, en el huerto del Edén. Ahí, antes de que viniera Eva, tuvo mucho tiempo señoreando, la tierra, señoreando muchas cosas en el mundo. Era la única persona que estaba en el mundo perfecta. Duró mucho tiempo en la tierra, Adán, hasta que Dios, le hizo la compañera a Eva, que también fue perfecta. O sea, que también no había imperfección en ninguno de ellos. En ninguno de ellos. Dios los hizo perfectos, criaturas perfectas, para señorear la tierra. Pero nuestro Dios
nos damos cuenta que por medio de la palabra, Él les advirtió que no podían comer del árbol prohibido del bien y el mal, de la ciencia del bien y el mal, de un árbol que había, los cuales ellos no podían tocar, y sin embargo ellos desobedecieron a nuestro Dios, y en ello cayó la imperfección. O sea, por el pecado que ellos cometieron, bueno, ya no había más perfección en ellos, sino imperfección. Este Adán, hermano, era terrenal, fue hecho terrenalmente, por lo que leemos las Escrituras, entendiendo las Escrituras, fue terrenal. Bueno, repito, todo lo que nuestro Dios busca de hacer, lo hace perfecto, duradero. Vemos que nuestro Dios lo que desea es, bueno, buscar la perfección. Leemos las Escrituras y eso es lo que nuestro Dios busca, pero nos exige que seamos obedientes o que cumplamos con lo que está escrito en su palabra, que cumplamos con la obediencia cuando se trata de que debemos, bueno, alejarnos de las cosas que están mal delante de Él. Y vemos eso en la palabra. Muchas ocasiones se lo advirtió al pueblo de Israel. Buscó de hacer la perfección y la hizo en Moisés. Nuestro Dios perfeccionó a Moisés, perfeccionó su carácter, porque nuestro Dios eso es lo que quiere, perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Cuando nuestro Dios nos hace el llamado por medio de su Hijo, bueno, está el Espíritu Santo que busca de perfeccionarnos, que busca de que podamos entender que la perfección en nosotros tiene que ser un bienestar para cada uno de nosotros. O sea, tiene que ser obligatoria para cada uno de nosotros la perfección. O sea, perfeccionándonos cada día más por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Vemos en la palabra que nos encontramos también un personaje que también dice la palabra que fue perfecto, el diablo. O sea, fue un personaje perfecto, y sin embargo por la desobediencia entró la imperfección en él. Unos ángeles que también le pasó lo mismo. O sea, por la desobediencia también entró la imperfección en algunos de ellos, y dice la palabra que están en prisiones de oscuridad para el día del juicio. O sea, nuestro Dios lo que quiere es, bueno, o cuando Él hace su creación, la hace perfecta. Y todas estas cosas, cuando llega la imperfección, es por causa de la desobediencia. Leyendo las Escrituras, es por causa de la desobediencia que llega la imperfección en las personas. O ha llegado la imperfección en algunas creaciones de nuestro Dios por la desobediencia. Por eso es que la predica titula Criaturas Perfectas. El primer Adán terrenal fue perfecto. El objetivo de nuestro Dios era que durara en la tierra, se adueñara, como era, pues Dios, nuestro Dios le entregó la tierra a Adán para que
para que la gobernara, para que se enseñoreara de ella. Se la entregó a Adán. Y bueno, y por la desobediencia pasó a mano del enemigo. Pero a raíz de la desobediencia, bueno, vemos que entró la imperfección en Adán. Y después, bueno, tenía que morir a cierta edad. O sea, entró en él la muerte. Y de ahí para acá, como quien dice, traemos esa imperfección donde no podemos vivir eternamente, pero nuestro Dios siempre tiene un plan. Siempre, siempre nuestro Dios, dice la palabra, que ese plan lo tenía antes de la fundación del mundo, que se nos da a conocer por medio de Cristo, se nos da a revelar por medio de Cristo. Ese plan que nuestro Dios tenía por la imperfección que entró en Adán, el primer Adán que fue terrenal, y nuestro Dios manda al segundo Adán que viene siendo espiritual. Este Adán que viene siendo Cristo es espiritual. ¿Para qué vino Cristo? Para perfeccionarnos, primeramente para salvarnos, porque por la imperfección que entró en Adán y las consecuencias que vinieron, bueno, estábamos alejados de nuestro Padre, alejados de nuestro Creador, pues. Pero ahora con el segundo Adán, que viene siendo Cristo, bueno, empezamos nosotros a ser perfeccionados, criaturas perfectas. Ahí donde dice la palabra, nueva criatura somos, las cosas viejas quedaron atrás, todas son hechas nuevas. Y es todo esto que entendemos por medio de la palabra de Dios proviene de nuestro Padre, que fue el que planificó, bueno, todo esto, porque nuestro Dios todo lo sabe. Y por medio de su Hijo, bueno, entra en nosotros, todos aquellos que aceptaron a Cristo en su corazón, entra la perfección. O sea, es una renovación constante en nuestra vida, donde, bueno, batallamos con muchas cosas, guiándonos por la palabra, batallamos con la carne. Entonces nuestro Dios busca de perfeccionarnos ahí, a que podamos matar la carne. Batallamos con el corazón. Dice la palabra que engañoso es el corazón, pero ¿quién lo conocerá? Nuestro Dios es el que lo conoce. Bueno, batallamos con eso también. Dice la palabra que también batallamos con deseos del mundo. O sea, deseos que hay en el mundo, que vemos en el mundo. Entonces también batallamos con eso. Batallamos con las artimañas del enemigo, que también en la parte espiritual, donde también, bueno, vemos que también buscamos de perfeccionarnos, de resistir o tener resistencia en estas cosas. Ahí donde dice, resistir al diablo y él huirá de nosotros. O sea, la perfección se va manifestando en cada uno de nosotros a medida que seamos nosotros, bueno, obedientes, que seamos obedientes a nuestro Padre. La obediencia, mira lo que le sucedió a Adán por la desobediencia, mira lo que le sucedió a Satanás por la desobediencia. Y bueno, y vemos en la palabra muchas personas escogidas por Dios que fueron desobedientes, terrenales, pues, y le ocurrieron muchas cosas
terribles leyendo las escrituras. Pero nuestro Dios nos da un mensaje por la palabra y Él lo que quiere es eso, perfeccionarnos para llegar a la plenitud de Cristo. Para llegar a la plenitud de Cristo. Ser igual a Cristo, pero no mayor que Cristo, sino ser igual a Él en la perfección como Cristo es. Y eso lo puede hacer nuestro Padre por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, que es el que va perfeccionando nuestro corazón, porque el corazón es engañoso, dice la palabra. Va perfeccionando nuestra carne, porque la carne no quiere las cosas de Dios. La carne no quiere, ni tampoco puede, no quiere, no le gusta. Entonces nuestro Dios va a ir perfeccionándonos en esas áreas. Perfección, pues va a ir perfeccionando, pero todo eso amerita obediencia, amerita aprendizaje, amerita, bueno, muchas cosas para poder que el viejo hombre o la vieja criatura muera y entonces vaya perfeccionándose nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas bien delante de Dios y delante de las personas, o perfeccionarnos en el amor, porque el objetivo de nuestro Dios es que nos perfeccionemos en el amor. En el amor que se nos da por medio del Espíritu Santo, o se nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la perfección. La perfección, bueno, hermano, no se da de un día para otro. Eso amerita tiempo. Eso amerita tiempo en un cristiano. Eso amerita tiempo. Eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo donde se le nota a ese hermano o a esa hermana es por el fruto, por su comportamiento. Porque, bueno, ya el viejo hombre o la vieja mujer la deja, pues, atrás y entonces empieza a renacer en esa persona los frutos, el fruto de su comportamiento, el fruto de su personalidad. Y entonces, bueno, nueva criatura viene siendo, o criatura perfecta. Repito, la perfección completa la vamos a tener cuando Cristo aparezca. Cuando Cristo aparezca es que vamos a tener nosotros la perfección total, pues, total de nuestro cuerpo. Pero mientras que estemos en este cuerpo, bueno, tenemos que ir alimentándonos cada uno de nosotros de lo que la palabra nos exige o nos enseña o quiere que aprendamos para ir, bueno, perfeccionando nuestra vida, para ir perfeccionándonos para llegar a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Para llegar al comportamiento o al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Repito, eso se logra con esmero, se logra esmerándose en mantener, bueno, la comunión con nuestro Dios, en mantener leyendo la palabra, en mantener muchas cosas, pues, que la palabra nos exige para que su Espíritu Santo siga nos siga mejorando el carácter, nos siga mejorando muchas cosas que, bueno, que todavía falta por perfeccionar. Muchas cosas que en verdad todavía en nosotros
tenemos que perfeccionar, hermanos y hermanas. Pero este es un trabajo constante, este es un trabajo de perseverancia, este es un trabajo de esmera, de que hay que esmerar, de que hay que esmerarse, y eso nuestro amado Cristo, por medio de la palabra, Él explica eso, que debemos de ser perfectos, así como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Así como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. O sea, ¿y cómo se busca eso? Bueno, primeramente, conocer la palabra, tener comunión con nuestro Dios. O sea, para poder buscar y entender qué es lo que quiere nuestro Dios con nosotros. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios con nosotros? Perfeccionarnos, perfeccionar nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestro corazón, renovar nuestro entendimiento, renovar, bueno, muchas cosas en nosotros para morir completamente para el mundo, para morir para el mundo. Y eso se trabaja, bueno, a través de que nosotros obedezcamos, pues, obedezcamos. Que repito, que eso se consigue, no se consigue de un día para otro, eso lleva tiempo, eso lleva años, esa transformación, bueno, completa, eso lleva años porque son aprendizajes, bueno, que uno va entendiendo, que uno va sabiendo, porque las cosas de Dios, bueno, se mueven en la parte espiritual. O sea, es espiritual, donde nuestro Dios sana nuestra alma, pues, si está contaminada de tantas cosas. En este caso, cuando nuestro Dios llama a uno para ser perfeccionado por medio de su Espíritu Santo. Y yo tomé unos versículos, hermano. Yo tomé unos versículos que nos hablan de esto. Nos quiere transmitir esto, la perfección que nuestro Dios quiere transmitir. La palabra de nuestro Dios, ella nos perfecciona, el Espíritu Santo nos perfecciona, la obediencia nos perfecciona, la resistencia, bueno, alejarse de toda obra mala nos perfecciona, o sea, a morir para el mundo nos perfecciona. Muchas cosas que debemos entender para ir perfeccionando nuestra vida. Para ir perfeccionando nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios. Salmo, capítulo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan delante de Dios rectamente. ¿Ve? Son perfectos, los que andan delante de Dios honestamente. Son rectos de camino, ¿ve? Los perfectos, los que andan en la ley de Jehová. Bueno, los que andan apegados a las leyes de nuestro Dios, que están por medio de su Hijo, a los mandamientos de nuestro Padre, que están por medio de su Hijo, que andan apegados a la voluntad de nuestro Dios. Los que andan en la ley de Jehová, los que andan
en la ley de Jehová, estos van siendo perfeccionados en el transcurso en el transcurso de su caminar, de su esmero, de su obediencia. Van siendo perfeccionados y son estas personas bienaventuradas, bienaventurados, porque andan en la perfección delante de Dios, andan buscando ser perfeccionados delante de Dios por medio de su Espíritu Santo. Aquí, hermanos, para ser perfeccionados, debemos de buscar la voluntad de nuestro Dios. Como dice aquí, los que andan en la ley de Jehová. La voluntad de nuestro Dios está por medio de su Hijo. La voluntad de nuestro Dios es que nosotros nos dejemos guiar por su Hijo. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Para eso mandó a su Hijo. Para que nosotros nos dejemos perfeccionar por medio de Él. Por medio de Cristo nos dejemos perfeccionar. Obedezcamos, pues, para ser criaturas perfectas, para estar preparadas perfectamente para el día de su venida. Que, bueno, está la iglesia que hace ese trabajo por todo el mundo, buscando por todo el mundo a todos aquellos que van a ser perfeccionados para estar listos y preparados para la venida de nuestro Señor cuando Él aparezca. Para la venida de nuestro Señor cuando Él aparezca, muchos que fueron perfeccionados, criaturas perfectas, bueno, se irán con el Señor. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense esto, pues. Imagínense esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Eso es lo que está buscando nuestro Dios, un varón perfecto, una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, imagínate, para llegar nosotros a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para ser igual a Cristo. Eso es lo que quiere nuestro Dios, buscarnos de ser igual a Cristo en la perfección. Nosotros como el cuerpo de Cristo que somos, la iglesia, pues, como dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos, que son todos aquellos que se dejan perfeccionar por el Espíritu Santo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, para que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado. Bueno, hay muchas personas que vienen a Cristo con el viejo hombre. Entonces, la iglesia lo que busca es edificar el cuerpo hasta que todos lleguemos, bueno, a la unidad de la fe, a la unidad de un mismo sentir, a la unidad de transformación, a la unidad entre todos, pues, al conocimiento
real de nuestro Señor, a un varón perfecto, a una mujer perfecta. Eso es lo que quiere nuestro Dios, por medio de la iglesia, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de la comunión con Él. Buscar de hacer, bueno, criaturas perfectas para llegar, imagínense, a la plenitud de Cristo. Es lo que quiere nuestro Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor, segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y purificada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Ahí está, pues. Perfectos son los caminos de nuestro Dios. Cuando nuestro Dios, por medio de su iglesia y por medio de su Hijo, bueno, quiere transformar a las personas para que sean perfectas delante de Él, y purificada la palabra de Jehová, su palabra, que de ahí es donde nosotros tomamos como manual para aprender la perfección. ¿Cómo debe uno entrar, conocer, saber la perfección que nuestro Dios quiere que aprendamos? Escudo es a todos los que en Él esperan. Bueno, escudo es nuestro Dios. A medida que nosotros vamos perfeccionándonos, bueno, Él es nuestro escudo. Es el que nos guarda. A medida que vamos siendo obedientes, vamos siendo criaturas obedientes. Escudo es a todos los que en Él esperan para el día, bueno, que aparezca su amado Hijo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Aquí está pues la palabra. Todo el que fuera perfeccionado será como Cristo, pero no es mayor que Cristo, que es una cosa muy diferente, sino que será como Cristo, en plenitud, en gloria. Conocerá muchas cosas que no entiende en lo terrenal, cómo se hizo el universo, cómo se hizo, bueno, muchas cosas. El discípulo no es superior a su maestro. O sea, el discípulo del Señor no es superior a Él, pero sí alcanzará la perfección como Él. Por medio de la obediencia, sí alcanzará la perfección como Él. Será como su maestro. Como dice aquí la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Otra palabra muy interesante, poderosa. El que guarda su palabra, el que guarda la palabra de Dios y la toma como suya, la guarda en su corazón y todo el tiempo está buscando entenderla, de escudriñarla, la guarda en su corazón. Y dice la palabra, el amor
de Dios se ha perfeccionado en esta persona. Por esto sabemos que estamos en Él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, nuestro Dios busca es de perfeccionarnos, primeramente es en el amor. En el amor. De que podamos nosotros entender el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si amamos a Dios, nosotros guardamos la palabra de Él, la guardamos y entonces estamos siendo perfeccionados. Somos perfeccionados en el amor, o vamos siendo perfeccionados en el amor. Por esto sabemos que estamos, y entendemos que estamos en Él. Entendemos que Cristo empieza a vivir, a morar junto con el Espíritu Santo en nosotros. Y dice la palabra, mas no vivo yo, sino Cristo viviría en mí o en nosotros como cristianos. Sigue diciendo la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, versículo 48. Ser pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí está el mismo Señor pues hablándonos, explicándolo. Sean ustedes pues perfectos, así como el Padre es perfecto, así como el Padre es perfecto. El Padre que está en los cielos es perfecto. Y nos dice el Señor aquí en esta palabra que busquemos nosotros de ser perfectos por medio del segundo Adán, que vino a darnos vida eterna, a perfeccionarnos, a perfeccionarnos incluso en las aflicciones, hermanos, en las aflicciones que podamos nosotros tener como cristianos en este mundo, a perfeccionarnos incluso ahí, en las aflicciones, porque no como seamos cristianos no quiere decir que no vamos a tener aflicciones. Incluso ahí, hermanos, somos perfeccionados para la gloria del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Está hablando aquí de nuestro amado Cristo en Deuteronomio. Él es la roca cuya obra es perfecta. Y vino a buscarnos vino a traer al mundo perfección, a buscarnos pues, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, como Cristo pues. Cristo es justo, recto, misericordioso, amoroso, amoroso. Y bueno, y eso lo debemos también nosotros de buscar, el amor, perfeccionarnos en muchas formas, y eso, como dije, hermano, eso toma, esmera, dependiendo la búsqueda que tenga ese hermano o esa hermana, va a ir perfeccionándose, dependiendo la búsqueda, o dependiendo
la obediencia, el comportamiento, la esmera, el seguir, eh, eh, el seguir las cosas que nuestro Dios quiere por medio de su palabra que entendamos. Sigue diciendo la palabra del Señor, Salmo capítulo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Otra palabra poderosa. La ley de Jehová es perfecta. Los caminos de nuestro Dios son perfectos. Y cuando nuestro Dios crea algo, lo crea perfecto, duradero. Lo crea perfecto, pues. No hay error cuando nuestro Dios busca de crear algo. Todo lo hace duradero y perfecto. Que dura para, eterno, pues, eterno. Adán fue creado para que fuera eterno, pero por la desobediencia, por la desobediencia entró la imperfección en él. Sigue diciendo la palabra del Señor. Santiago capítulo 3 versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y esta palabra también poderosa. Antes que nosotros viniéramos a Cristo, existía de que ofendíamos a las personas con malas palabras o con actitudes no correctas, ¿ves? Ahora, en Cristo Jesús, todo eso mayormente tiene que salir de cada uno de nosotros. Tiene que salir todas esas cosas para que se cumpla esta profecía que dice aquí. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea, empieza esa persona, ese hermano, esa hermana a tener dominio propio. Que también nuestro Dios quiere que aprendamos a tener dominio propio en nosotros. Que aprendamos a dominar el cuerpo por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu. Y eso es, como le digo, un entrenamiento, una obediencia, un esmero, hay que esmerarse. Hay que esmerarse para poder alcanzar ese objetivo. Ese objetivo que eso es constante. Eso es constante, que nuestro Dios está santificando nuestro cuerpo. Porque la palabra lo dice, que por medio del Espíritu Santo vamos siendo renovados, santificados, restaurados en muchas áreas para llegar a la perfección en Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra del Señor, Mateo capítulo 19, versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Aquí está una historia de un hombre que se le dijo de un hombre rico, que entregara todo su bien a los pobres, que vendiera sus bienes y lo entregara a los pobres para que fuera perfecto, y él no quiso. Y le dijo al Señor, si quieres ser perfecto, porque hay cosas de repente que podamos tener y no queremos entregarlas. No nada más dinero, pueden ser muchas cosas.
sea, digamos en este caso, esta persona era una persona rica, pero en la área terrenal puede hacer que hayan cosas en nosotros que todavía no queremos entregar al Señor, o no queremos despojarnos de ella. Y bueno, eso hay que trabajarlo. Eso hay que, bueno, saber las áreas o algo que se tenga que entregar para ser perfecto. Aquí habla de riqueza, pero hay muchas cosas en nosotros que tenemos que entregarle al Señor para que el Señor, bueno, nos siga perfeccionando. Sigue diciendo la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Aquí está otra palabra poderosa. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor a Dios. Esta perfección que hay en uno, bueno, nos va llevando a la santidad. Nos va llevando a la santidad, a ser el templo del Espíritu Santo, vivir en santidad y santidad y temor de Dios, temor, bueno, a no fallarle a nuestro Dios, a no fallarle, pues, a no fallarle. Y bueno, como vemos, lo que hemos leído la palabra, que Adán le falló, Satanás le falló, muchos ángeles en los cielos le fallaron, muchas personas que él escogió terrenalmente también le fallaron. Y entonces el temor a nuestro Dios es el principio de la sabiduría, o es el respeto que debemos tener nosotros a nuestro Dios. El respeto, pues, de que lo que nuestro Dios habla por medio de su palabra, cuando dice que nos apartemos de toda obra mala, bueno, eso debemos de cumplirlo. Debemos de cumplirlo para que la santidad pueda obrar en nosotros. O sea, y como dice aquí, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, para ir perfeccionando nuestra santidad, nuestro comportamiento, nuestra esmera, para ir perfeccionando, bueno, todos nosotros, todo nuestra alma, cuerpo y espíritu, y que sean guardados para la venida de nuestro Señor. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 14. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, el amor. El amor, el que no tenga amor, hermano, no va a entrar en el reino. El que no tenga amor, hermano, así vaya para la iglesia o tenga 20, 30 años como cristiano, si no tiene amor, no ha sido perfeccionado en el amor, no va a entrar en el reino. Si ese cristiano puede tener 20, 30 años en la iglesia,
o puede estar toda la vida en la iglesia, pero si esa persona no ha sido perfeccionado en el amor, por andar en la desobediencia o por no entregar ciertas cosas que tenga en su corazón, como el joven rico que no quiso entregar su riqueza, pero estamos hablando que hay ciertas cosas que puedan tener, que podamos tener en el corazón. Si no entregamos eso, o si no somos perfeccionados en el amor, esa persona no va a entrar en el reino, así tenga toda la vida en la iglesia. Por eso que nuestro Dios, por medio de la palabra, nos habla que debemos entender estas cosas. Perfeccionándonos por medio del Espíritu Santo, por medio del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que viene siendo, bueno, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la ternura, la mansedumbre, la paz. O sea, y perfeccionándonos en todo eso. Y eso es lo que quiere nuestro Dios. Eso es lo que quiere nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque, repito, si un hermano tiene toda la vida en una iglesia y no ha sido perfeccionado, o no ha entendido esto, no va a entrar en el reino. No va a entrar, como dice aquí, que es el vínculo perfecto, el amor. El amor. Cuando en Santiago el Señor nos explica, si alguno no ofende en palabra, está hablando de que nosotros debemos refrenar a veces la lengua, porque a veces la lengua también es otro peligro del cuerpo. También es otro peligro del cuerpo que uno debe saber dominar, como dominar la carne, como dominar la mente. Eso es, pues estamos en un cuerpo pecaminoso, y nuestro Dios lo que quiere es, bueno, por medio de su Espíritu Santo, ayudarnos a ser criaturas perfectas, hermanos, hermanas del mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2 versículo 25. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Bueno, para nosotros resplandecer en medio de una generación maligna y perversa que está en el mundo, para que seamos irreprensibles, o sea, para que seamos justos y sencillos hijos de Dios, sin manchas, en santidad, como templo del Espíritu Santo, en medio de una generación, bueno, que es maligna, pues. Es maligna porque no quiere obedecer a Dios, sino no quiere ser perfeccionada, sino en los placeres del mundo. En los placeres del mundo. Pero nuestro Dios lo que busca es la perfección por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de su venida. Esta palabra poderosa también aquí. Estando persuadidos, o sea, estando nosotros conscientes de que el que comenzó la buena obra en nosotros, del que nos llamó, bueno, va a seguir perfeccionando nuestra vida. O sea, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, pero eso amerita obediencia. Eso amerita que debemos estar conscientes, como dice aquí, estando persuadidos, o sea, estando conscientes nosotros de que nuestro Señor Jesucristo va a perfeccionarnos a medida de nuestra obediencia. A medida de nuestra obediencia, Él va a ir perfeccionando nuestra vida. Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día, bueno, que venga nuestro Señor. Si partimos del mundo y el Señor no ha llegado todavía, no fuimos perfeccionados. Nos fuimos perfeccionados. Bajo la voluntad de nuestro Dios. Perfeccionado bajo la voluntad de nuestro Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor, Santiago capítulo 1 versículos 2, 3 y 4. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. O sea que si nos encontramos en diferentes pruebas, y es la voluntad de nuestro Padre que pasemos por las pruebas para seguir siendo perfeccionados, bueno, hay que darle gloria a Dios. Porque a veces en las pruebas difíciles, nuestro Dios ahí también nos perfecciona. Nos va perfeccionando. Porque solo Él sabe cómo perfeccionarnos. Y eso es lo que quiere Él. Eso es lo que quiere nuestro Dios, perfeccionarnos. Bajo la voluntad de su Hijo y bajo la voluntad de su Espíritu. En la paciencia, que seamos pacientes. En nuestra fe constante. En nuestra fe constante. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 más. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme con Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El mismo Dios es que nos va a perfeccionar. Nuestro Dios es el que va a perfeccionar nuestras vidas. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayan padecido un poco de tiempo. O sea, que podemos tener padecimientos, incluso que lo veamos incluso injustos, pero Dios lo permite en nuestras vidas para, bueno, perfeccionarnos, para perfeccionarnos. Él lo sabe, Él sabe cómo hacerlo. Nuestro Dios es el que sabe cómo hacerlo, por medio de su Espíritu. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dio el ministerio de la perfección. Con Cristo fuimos reconciliados para ser perfeccionados. Y esto proviene de nuestro Padre, que tenía eso guardado antes de la fundación del mundo, para mandar a su Hijo para que seamos nuevas criaturas. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Criaturas perfectas. Se titula la prédica. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de nuestro Padre. Todo eso proviene de Él, que mandó a nuestro Señor Jesucristo en rescate para reconciliarnos con Él, para que seamos perfeccionados por medio de Él. Hermanos y hermanas, sigue diciendo la palabra del Señor, Efesios capítulo 4 versículos 22, 23, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovarse en el espíritu de su mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovado en el nuevo hombre, la santidad, la justicia y la verdad. Renovarse en el espíritu de nuestra mente. Renovar es lo que quiere nuestro Dios. Renovar nuestro entendimiento. Despojando el viejo hombre. Despojando el viejo hombre, despojando la vieja persona, siempre, para que siga habiendo la perfección en nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí está, pues. Todos los perfectos, todos aquellos que se dejen perfeccionar por nuestro Dios, por su Hijo y por su Espíritu Santo, pues nos recibirán la corona de vida, que está guardada para todos aquellos que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo, que desean ser perfectos, así como nuestro Cristo lo es. Así como nuestro Cristo lo es. La perfección en cada uno de nosotros es lo que quiere nuestro Dios, es lo que busca nuestro Dios. Pero, repito, hermanos y hermanas, debe de haber obediencia, se debe de buscar de entender las cosas de nuestro Dios, de entender la voluntad de nuestro Dios, para ir entendiendo la perfección, para ir perfeccionándolo. La perfección completamente va a venir cuando aparezca Cristo, donde dice que nuestros cuerpos será un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.